Buenas tardes, compañeros y docentes. El día de hoy quiero compartir con ustedes una información muy importante sobre los derechos humanos en la Constitución de 1991. Veremos unos hitos históricos, la definición de derechos humanos, el marco legal y analizaremos un caso de vulneración de derechos humanos. Comenzamos. Derechos humanos en la Constitución de 1991. La lucha por el poder en Colombia ha sido desde siempre el núcleo de la violencia, porque hay quienes creen que ésta se justifica como método de acción para transformar la sociedad. La desigualdad es lo que siempre ha generado dinámicas sociales y políticas en el país. Desde sus orígenes en el siglo XX, la lucha entre liberales y conservadores dejó un reguero de muertos y desplazados en Colombia. El nacimiento de grupos guerrilleros entre 1964 y 1967, inspirados en ideologías marxistas, pretendían luchar contra la pobreza, la desigualdad y por un país más incluyente. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán desató una ola de violencia entre liberales y conservadores, dando orígenes los años siguientes a la formación de grupos campesinos armados. Posteriormente, en 1980, aparece el narcotráfico. Y para echarle más a la herida, en este mismo año aparecen grupos paramilitares disque para defensa del orden, luchar contra el comunismo y apoyar la seguridad del país. En pocas palabras, tomar justicia por mano propia. Con estas ideas de extrema derecha, antisubversivas y contrainsurgentes, pretendían defender cualquier ataque al orden público, incluso si eran civiles o líderes sociales. Pero esto terminó siendo una violación masiva de derechos humanos. Para ellos, el fin justifica los medios. Según el Centro Nacional de Memorias Históricas, entre 1985 y 2018 hubo más de 4.000 masacres y entre 8 millones de desplazados en Colombia. La Constitución de 1991 abrió las puertas a una nueva nación, reconociendo que somos un país multicultural y dando las bases para una democracia pluralista. Esta reforma a la Constitución, que ya tenía más de 100 años e impulsada por el movimiento de la Séptima Papeleta, fue una respuesta pacífica a la guerra que el narcotráfico le había declarado al Estado. De una forma indirecta, este movimiento llevó a que el presidente Virgilio Barco declarara estado de sitio por la extrema situación de orden público que enfrentaba el país. Nuestra nueva Carta Magna, la Constitución de 1991, marcaría un antes y un después en la historia de derechos humanos en Colombia, pues teniendo como base los derechos fundamentales, basados en la dignidad humana, la igualdad, estos de carácter vinculante y protegidos jurídicamente con mecanismos como la acción de tutela, se pretendía llegar a una convivencia con justicia y respeto por toda la sociedad. ¿Listo? Definición de derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, género, religión nacional o condición social. En pocas palabras, los derechos humanos son un conjunto de principios y libertades fundamentales que todas las personas poseen por el solo hecho de ser humanos. En Colombia están protegidos por la Constitución Política de 1991, tratados internacionales y organismos de protección. Los derechos humanos están protegidos en Colombia por la Constitución de 1991, que reconoce y garantiza los derechos humanos a todas las personas que viven en Colombia. La Defensoría del Pueblo. Esta es la institución encargada directamente de velar por la promoción, el ejercicio y la defensa de los derechos humanos. La Procuraduría General de la Nación, que supervisa a las autoridades públicas para que respeten los derechos humanos y sanciona a los funcionarios que los violen. La Fiscalía General de la Nación, que investiga y lleva ante la justicia a quienes violen los derechos humanos. La Policía Nacional y el Ejército, estos bajo control civil. Tienen el deber de proteger la vida y la integridad de las personas, siempre respetando los derechos humanos. Y las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, como la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación por la Libertad de Prensa y el colectivo de abogados José Álvarez Restrepo, que defiende a víctimas y denuncian violaciones.
Los derechos humanos están protegidos a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas. Esta, a través de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos en Colombia, supervisa y asesora al Estado colombiano. La Comisión Internacional de Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en los países de América y recibe denuncias cuando las víctimas no obtienen justicia en su país. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede condenar al Estado colombiano si se demuestra que violó derechos humanos. Mecanismos de protección. Entre los mecanismos de protección en Colombia tenemos la acción de tutela, la acción de cumplimiento y la acción popular. Los derechos fundamentales en nuestra Constitución de 1991 están clasificados en derechos individuales y civiles, derechos políticos, derechos sociales, económicos y derechos colectivos y del ambiente. ¿Listo? Acá les presento el listado de los derechos y sus clasificaciones. Listo. Ahora pasamos a un caso de vulneración de derechos humanos. Desalojo forzado en Usme, Bogotá. Hechos. Primero, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal por más de 10 años y enfrentan un desalojo por parte de la alcaldía local. Segundo, las familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni una alternativa de vivienda digna. Tercero, viéndose en la obligación de vivir en la calle o en refugios improvisados. Cuarto, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. Derechos vulnerados en este caso. Tenemos el derecho a la vivienda digna, derecho al debido proceso, derecho a la propiedad y posesión legítima, derecho a la dignidad humana, derecho a los niños, niñas y adolescentes y derecho a la participación. Las partes involucradas en este caso son víctimas, las familias del asentamiento de Usme, las partes responsables, Alcaldía Local de Usme, y responsables indirectos o garantes, entidades nacionales encargadas de vivienda y derechos humanos. El impacto. Listo. En este caso, tenemos un impacto político. Es la gestión social y diálogo con la comunidad. ¿Qué pasa? Afecta la imagen del gobierno, mostrando la falta de gestión social y diálogo con la comunidad, generando conflictos que pueden provocar protestas y presión política por parte de movimientos sociales y defensores de derechos humanos. El impacto económico. Las familias pierden su vivienda y pertenencias, quedando en mayor pobreza y vulnerabilidad. A largo plazo, esto puede incrementar la desigualdad y dificultar el desarrollo económico social. Impacto social. Se rompe la estructura comunitaria creada durante años, aumentando el desplazamiento interno y afectando la salud física y mental de las personas. Y por último tenemos el impacto cultural. Se pierde el arraigo y la identidad del territorio construido por las familias. Desaparecen las tradiciones comunitarias y las formas de convivencia del asentamiento. ¿Listo? Con esto doy por terminado mi presentación. Espero les haya gustado y la información les haya sido clara. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego.